Buen día, hermanas y hermanos de Acción Solidaria y de todos los grupos seguidores de Jesús, ¿verdad? Gracias a la televisión católica que nos da la oportunidad de poder hacer estas reflexiones y poder ir anunciando la buena noticia de Jesús en los sitios donde estamos. Hoy, siguiendo con la temática de los hechos de los apóstoles, recordar siempre, Lucas escribió sobre Jesús y después escribió la segunda parte sobre cómo siguieron los primeros cristianos el camino que Jesús había abierto. El tema de la misión es muy importante en los hechos de los apóstoles. Ustedes pueden con toda tranquilidad, todos tienen su Biblia en casa, fijarse especialmente dos capítulos, el 3 y el 4. El 3 y el 4. Ahí vemos de alguna forma resumido cómo fue el trabajo misionero de los primeros cristianos. El primer punto diríamos que, igual que Jesús, los primeros cristianos no se quedaron solo en anunciar de palabra, por supuesto, hay que anunciar de palabra, claro que sí, pero no se quedaron ahí, sino que a la vez iban realizando, diríamos, la solidaridad cada día, practicando ser solidarios, unidas las dos cosas, palabra anunciada y palabra vivida, la solidaridad, a favor de los más oprimidos, de los más pobres. Basta ver, por ejemplo, en los Hechos, el capítulo 3, versículo 2, cuando Pedro y Juan van al templo y allí hay una persona necesitada, un paralítico, y se les quedó mirando, y Pedro también dice que se le quedó mirando, como diciendo, ¿qué quieres? También Jesús solía hacer así. Se ponía fijo, mirando a la persona. ¿Qué quieres que haga por ti? Pedro también. Y Pedro, que iba acompañado de Juan y de mirarlo fijamente, también le dijo, míranos tú a nosotros. Y ahí empezó, diríamos, el cambio. No tengo ni oro ni plata, le dice Pedro, pero por la virtud de Jesús quedas sanado. Ahí tenemos. No solo se quedan en palabra anunciada, sino palabra vivida, practicada. Palabra vivida, practicada. Y después el paralítico se levantó dando gracias, saltando y tal, por la gracia que había recibido. Por tanto, los primeros apóstoles también anuncian, pero practican la solidaridad. Hablando también de la pastoral o la misión, como quieran llamar, la pobreza, en el hecho que hemos dicho hace un momentito, la pobreza, no tengo ni oro ni plata. Es decir, esto supone que Pedro se fiaba de la fuerza de Jesús, no de su fuerza. Él es pobre, no tiene nada, pero acompañado por la fuerza del Espíritu de Jesús, cura a aquel paralítico. También nosotros en la Iglesia a veces buscamos la parte económica en las cosas que hacemos. También es necesario, es verdad, no se puede negar, pero que muchas veces casi nos fijamos más en la parte económica que en el Espíritu de Jesús. Aprendamos de estos primeros cristianos. No tengo oro, no tengo plata, te doy lo que tengo, la fuerza del Espíritu que está sobre mí. Y así aquel paralítico quedó curado. Una pastoral, diríamos, desde la pobreza, desde la indigencia, porque nosotros no somos los que salvamos, solamente somos intermediarios. Es el Espíritu de Jesús. En tercer lugar, la gente cuando vio esto comenzó pues a pensar
con asombro, con estupor, nos dice en el versículo 9. Se llenaron de asombro, de estupor, por lo que había hecho Pedro. Es decir, como si fuese un hombre hechicero, que actúa un poco por magia. Pero Pedro lo desmiente. Pedro lo desmiente. ¿Y cómo lo desmiente? Lo tenemos en el versículo 12. Israelitas, ¿por qué se asombran por lo que hemos hecho con este paralítico? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestros padres, ha glorificado a Jesús, al que entregaron y rechazaron ante Pilato. Ustedes rechazaron a Jesús, inocente. Y entonces, porque ha creído en su nombre, este hombre paralítico, el que conocen ustedes y lo están viendo, ha recibido la fuerza, el vigor de la fe que le proviene. Como ven, aprovecha Pedro para decir, no es una cosa mágica, no es algo de poder mío, no soy un hechicero, no. Es la fuerza del Espíritu. Y se lo anuncia. Al que ustedes rechazaron y mataron, Dios lo ha resucitado, y con la fuerza del Espíritu de ese resucitado hacemos esto también, porque Él también nos da a nosotros para poder luchar contra, como dice en otros textos evangélicos, contra serpientes y contra tantas otras cosas malas. Seguimos con un cuarto punto, y es lo que estaba ahora comentando. La misión principal se centra en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que tenemos que anunciar. Lo que vivió Jesús. Su unión con el Padre, su unión con la gente pobre, sencilla, su solidaridad. Lo que vivió Jesús, que lo llevó a la muerte por la defensa de los más inválidos, de los más descartables, lo llevó a la muerte. Y también Dios Padre lo encumbró, lo resucitó. Y esto es, como hemos visto, Pedro y los apóstoles, primeros cristianos, van a estar anunciando a la gente. Nosotros, ¿qué es lo que anunciamos? A veces nuestros rollos inventados, ¿verdad? A veces en nuestras homilías, en nuestras catequesis, hablamos más de nuestras cosas que de las cosas de Jesús. Ojalá seamos capaces de hacernos como los primeros cristianos, anunciadores de Jesús, de su palabra, y anunciadores con la práctica, también con la vida. Y también vemos otro punto importante, que la extensión de la fe les supuso muchos problemas. Por ejemplo, en Hechos 4, 19 y 18, están predicando los apóstoles y les llaman y les prohíben hablar y enseñar en nombre de Jesús. Por tanto, son hombres y mujeres que ya empiezan a sufrir la contra. Les prohíben hablar, enseñar sobre Jesús. Claro que Pedro les dirá, les comentará, como dice el texto, juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios, obedecer a ustedes o obedecer a Dios. Díganlo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído y hemos vivido. Pero los otros seguían con sus amenazas. Y sabemos también que fueron encarcelados, azotados, etcétera, etcétera. Por tanto, una misión llevada con fuerza, y que a veces pues hay críticas a las autoridades, tanto religiosas como civiles, o hay críticas a las cosas de poder que ocurren en nuestros países,
¿A quién tenemos que obedecer primero? ¿A ellos o a Dios? Y entonces, ante esas críticas, viene la contra, vienen las dificultades, las prohibiciones, las cárceles y muchas veces hasta la muerte. Como estamos viendo estos días, hemos recordado a San Óscar, al Beato Rutilio, el Padre Espesoto, hemos recordado a Solórzano, el Señor, al niño, al joven Lemos, bueno, y tantos miles de hombres y mujeres que han sido asesinados por llevar la buena noticia. La palabra de Dios sufre. Ayer, en la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, Simeón le dijo a María: este niño va a recibir contras y otros lo aceptarán. Y la prueba, Jesús desde el primer momento, rechazado a la cueva de Belén, San Juan dirá, vino a los suyos, no lo recibieron. A lo largo de su apostolado, los fariseos, escribas, van contra él y hasta que lo llevan a la muerte. Y lo que le pasó a él, nos dice Jesús, nos puede pasar a nosotros. El martirio como si fuera algo esencial en la vida de la Iglesia. Bueno, pues ahí tenemos que nos enseñan los primeros cristianos, hasta que lean esos capítulos, cuál es mi misión como ellos, qué es lo que tengo que anunciar con la palabra y con mi vida práctica, y ser consciente que puedo tener dificultades también, rechazos. Muchas gracias, ojalá les sirva de reflexión y les sirva también de oración, completando los domingos el Evangelio de Lucas y después esta segunda parte de los Hechos ya lo pueden ir haciendo ustedes cada semana con toda tranquilidad. Ojalá les ayude y nos ayude a todos. Muchas gracias.